Hablemos del 26 de julio. Es un número caro al movimiento nacional y popular. 26 de julio, el día en que Evita falleció, pasó a la inmortalidad. La figura de Eva Perón implica para muchos y muchas, ahora que tanto se habla de las agendas de género y que son, creo, uno de los grandes logros de estos días y de la democracia también, ¿no? La ampliación de derechos. Bueno, fue Eva Perón la que aseguró el voto femenino en la Argentina. Fue Eva Perón la que le dio un protagonismo político a las mujeres que hasta entonces quizá no era tan visible. Fue Eva Perón también la que le dio al movimiento peronista una condición básica que yo a veces veo en la CGT y realmente me da vergüenza, que es si hay un movimiento que no debería ser machirulo es el peronismo. Y sin embargo, vos mirás a la pretendida columna vertebral del movimiento nacional justicialista y lo que faltan son allí mujeres. Igual creo que Evita merece ser destacada, entre otras cosas, porque es alguien que podía decir lo que quizá Perón no podía. Evita se había soltado, si se quiere, de algunas responsabilidades institucionales y se permitía la libertad de decir. Y como a mí me gusta la libertad de decir, yo creo que en este punto hay que recordarla a Eva Perón como aquella que llamó a la oligarquía como había que llamarla, oligarquía, que claramente le habló al sujeto político de aquella revolución, que era la revolución peronista, me refiero al descamisado, a los grasitas, a los que la llamaban humildemente Evita. Creo que Eva también fue una gran activista y una gran agitadora. Una gran activista y una gran agitadora. Y eso necesita autenticidad, y Evita la tuvo. Y la tuvo a granel. Nadie discute si Evita abrazaba a los pibes con moco o a los chicos que estaban allí, si lo hacía con doble intención o para la selfie. Evita se aferraba a ellos porque veía en ellos, en cada pibe y en cada piba de Argentina, en cada privilegiado de las políticas del justicialismo, nada más y nada menos que una afrenta. Afrenta que ella también había vivido en su historia personal, en su historia particular, en su historia familiar. No ser reconocida. Bueno, no ser reconocida como no se reconocía en la Argentina a los grasitas, a los humildes, a los descamisados. Y eso creo que tiene en Eva un quiebre histórico. Eh, Cuando Eva estaba muriendo, recuerdan ustedes, moría de cáncer y la oligarquía salió a pintar por las paredes viva el cáncer. Porque Evita le había dado visibilidad a aquello que tenía que mantener oculto, que era la prueba del crimen oligárquico que había condenado a millones de argentinos y de argentinas a la pobreza, mientras se llenaban la boca diciendo que Argentina era una potencia económica mundial o estaba entre las 6 principales potencias del mundo. Es la Argentina de 1910, es la Argentina del 20, del golpe del 30, la década infame. Toda esa Argentina produjo un desaparecido y una desaparecida que eran los humildes de la patria. Los humildes de la patria no figuraban en ningún lado. Yo por eso, cuando veo que hay peronistas que se enojan mucho con los que están reclamando cosas, con los que ganan visibilidad quizá cortando una calle para aparecer en la televisión, le digo, che, me parece a mí que la cantidad de peronismo en sangre ha bajado por debajo del promedio, el promedio aceptable, ¿no? ¿Por qué digo eso? Bueno, porque básicamente la Argentina que no incluía esos cabecitas negras, era una Argentina que se creía completa y se creía también satisfecha. Y claro, Evita rompe ese sortilegio, rompe el espejo en el que la oligarquía se miraba y le dice a esa oligarquía, ustedes cometieron un crimen, que es el crimen de la injusticia social. Nunca se lo perdonaron, por eso le deseaban el cáncer, por eso con el cadáver de Evita hicieron lo que hicieron. Entre otras cosas, yo les quiero recordar a los que creen que el peronismo es lo peor que le pasó a este país, el cadáver de Evita no solamente fue robado, no solamente fue desaparecido, sino que también fue profanado, es decir, violado. ¿Estamos? Y que durante décadas estuvo fuera del alcance
de su amor, de su pareja, porque además la pareja de Perón y de Eva Perón fue una pareja de amor, en un mundo que ha tenido muchas veces como motor el odio hacia el otro. Ellos fueron una pareja de amor. Una pareja de amor para un pueblo sediento de justicia, pero también de amor. Pródigos en amor a través de políticas públicas. Pródigos realmente enamorados también ellos de su país y de su gente. Me sale decirlo este 26 de julio, como lo digo cada 26 de julio. Nosotros hemos tenido en Eva Perón, y cuando me refiero a nosotros y a nosotras, es decir, a los invisibles de la historia argentina, nada más y nada menos que una verdadera reina. Era nuestra Barbie, de verdad. Yo me recuerdo, en mi casa se leía La razón de mi vida, y La razón de mi vida se leía como Las mil y una noches. Y cada cosa que se leía allí y tenía como protagonista a Eva o a Perón, iba creando un imaginario. Por supuesto es un imaginario que hoy resultaría chocante, un tanto anacrónico, pero en aquel tiempo, imagínense mediados de los 40, todavía no existía la televisión, iba a existir unos días después, y la gente imaginaba cosas a través de lo que escuchaba en la radio, o imaginaba cosas a través de lo que leía. Imagínense ese mundo, estoy hablando del siglo pasado. Hoy ya la gente no imagina, la gente ve. Imaginar exige otros sacrificios emocionales, ¿no? Y también otro aprendizaje, otra cultura. Uno no puede imaginar aquello que no conoce. Entonces, realmente creo que aquella sociedad hizo un esfuerzo enorme por imaginar un futuro mejor y lo pudo hacer gracias a que escuchaba en Evita esa voz que surgía desde la esperanza, ¿no? Crecía desde el fondo de la tierra con una esperanza de que había un país que también podía cobijar a aquellos que no tenían nada, a aquellos que se habían ido muchas veces de la zafra o de la cosecha a algún centro urbano a tener un poco más de dignidad, un poco más de vida, porque la gente no es tonta, la gente cuando migra de un lugar a otro lo hace buscando un futuro mejor. Y ese es un signo de inteligencia. Y sin embargo, se los tenía por brutos, se los tenía por explotados. Esa es la realidad de la Argentina que yo viví, que a mí me contaron, y fundamentalmente la realidad de la Argentina que hizo posible Evita. Me acuerdo cuando Discépolo dicen que yo inventé a Perón. No, a Perón le inventaron ustedes, le dice Discépolo, señalando a la oligarquía. Es en su ambición y en su egoísmo y en su avaricia, en la paleta de esos sentimientos que se construye la imagen nada más y nada menos redentora, si se quiere, de Eva Perón, la cosa mística, la jefa espiritual del movimiento. El movimiento no es otra cosa que un movimiento de justicia, es justicia social. Eso fue Evita y hoy 26 de julio yo la quería recordar. Es caro también el número 26 de julio porque se llamaba así el movimiento que llevó a los barbudos de la Revolución Cubana al poder. Este, y, y como en estos días se menea tanto el asunto de Cuba, yo quería dar una mirada, no sobre lo que dijo Fito Páez, porque yo creo que lo que dijo Fito Páez es parte de la libertad de Fito Páez a decir lo que se le antoja. Yo puedo estar en desacuerdo con lo que dijo. Eh, y creo que mi desacuerdo lo puedo plantear desde un lugar en el que yo soy un admirador de la Revolución Cubana, entre otras cosas porque fue una revolución de libertad. Ha machacado tanto, ¿no? La derecha continental, hemisférica, el gobierno de los Estados Unidos a través de sus usinas de propaganda, sobre la Revolución Cubana, que hoy parece que decir castrismo es como una especie de mala palabra, cuando en realidad estamos hablando de un movimiento de liberación. El 26 de julio, el pueblo cubano, José Martí, son expresiones de un pueblo que se revela también a la opresión, como se reveló un 17 de octubre acá, para empezar a construir otra historia. Esa dignidad al pueblo cubano le costó y le cuesta muchísimo. Hay una guerra económica abierta por el gobierno más poderoso del planeta contra una isla liliputiense.
Y eso siempre me conmovió mucho. Tuve oportunidad de visitar Cuba. No puedo decir que todo lo que vi allí me gustó. Sería inauténtico, sería falso de mi parte. Sí vi algo que me conmovió mucho. Y era que delante de la delegación estadounidense, en esa época todavía no habían restablecido relaciones diplomáticas, entonces lo que había era una delegación económica, una cosa así, había banderas cubanas, ¿no? Se las habían plantado banderas cubanas. Y era como el símbolo de la dignidad de un pueblo frente al injerencismo y al intento de sabotaje permanente a su historia eh, de autonomía, porque a fin de cuentas lo que le molesta a Estados Unidos de Cuba no es que haya gente que viva en malas condiciones, sino fundamentalmente el ejemplo que irradia y que ha irradiado durante décadas al resto del mundo. Cuba fue también un lugar donde viejos combatientes aquí contra las tiranías eh, tenían sus hijos y Cuba recibió a esos hijos para protegerlos, para darle educación. Muchos de ellos son cubano-argentinos, podemos decir, y eso es muy importante. Cuba también recibió a la hija de Cristina Kirchner en un momento en que acá la querían meter presa y ella estaba con gravísimos problemas de salud. Bueno, la recibió para ayudarla. Y ayudar a Cristina y a su hija es ayudar al pueblo peronista en la Argentina. Por lo tanto, yo no me quiero referir al entuerto, hace mucho que no usaba esta palabra, de lo que dijo Fito, que va a seguir siendo para mí un cantante hermoso, brillante. Creo que hay pocas personas capaces de crear himnos, ¿no? Y Fito lo es. Eh, Hay uno que siempre me impactó y que creo que puede unir todas estas historias. Se llama DLG. Creo que es algo así como dicen los gronchos. A veces se pone, dice la gente, ¿no? Pero dicen los gronchos, ¿no? Y es una revolución. O sea, él relata una revolución. Dice, y la letra es bellísima. Creo que es una música folclórica, lo que suena de fondo. No sé si no es una chaya, me parece. Eh, y es realmente vibrante ese tema. Y así como es vibrante ese tema de Fito, yo creo que son vibrantes los pueblos que no se dejan pisar. Y creo que el costo a pagar por no dejarse pisar a veces es demasiado alto. Por lo tanto, ahora que arrecian las críticas a lo que los cubanos quisieron hacer con su patria, yo quería recordar que Cuba ha sido y sigue siendo para muchos la memoria de un tiempo en el que las injusticias podían combatirse y ser derrotadas. Me pasa con Cuba, me pasa con Eva, pónganle el nombre, el apellido que quieran a esas cosas, pero me conmueve profundamente cuando hay pueblos que se resisten a bajar la cabeza porque al imperio se le ocurre. Nosotros pudimos sacarnos de encima en su momento a Braden, hoy lo tenemos a Stanley, ¿no? Pero pudimos sacarnos de encima a Braden y cada vez que Argentina necesitó la solidaridad estuvo el pueblo de Cuba y estuvo el gobierno cubano también. Ellos han soportado en todos estos años una tremenda injusticia y realmente una violación a los derechos humanos del pueblo cubano, cuyo autor es el gobierno de los Estados Unidos de América. Y sin embargo, vemos más condenas por las violaciones a los derechos humanos, en teoría cometidas por el gobierno cubano, que por las cometidas por el gobierno de los Estados Unidos. Eso también es injusto. Y así como hay gente que puede opinar y con razón, y puede tener miradas y perspectivas particulares, propias, y puede decir, señores, caballeros, como dijo Fito, yo pensé que me hablaba a mí. Caballeros, dice, 64 años de bloqueo ya no son o no sirven como excusa. ¿Puede decirlo? Sí, lo puede decir. ¿Está cerca de la verdad o hace justicia a lo que sucede? No lo sé. Yo creo que el bloqueo cubano explica muchas de las cosas malas que suceden en Cuba y exijo una vez más, como argentino, como latinoamericano, que cese esa violación a los derechos humanos. Es un crimen de lesa humanidad que un gobierno
por ser poderoso y tener la capacidad de dañar la economía de un país, someta a los habitantes de ese país a las penurias a las que somete a los cubanos. Un país unido por la radio.